Océano de Juego presentamos el juego de China, un juego del señor Michael Shed. Para hablar un poquito más del juego nos vamos a ir a BGG. China es un juego que está en la posición número 711 de la BGG, en la posición de juegos estratégicos está la 428. China es una reimplementación de un juego más antiguo, bueno, le diremos los años que tiene, que es Web of Power, y de este juego han salido otras dos reimplementaciones, que sería el Hans y el Iwari. El Hans es igual que el China, igual, directamente lo que han cambiado en la caja, y el Iwari es un Kickstarter que ha salido en este año. China, creado en el año 2005, ya tiene 14 años el juego, con una puntuación de 7. Vamos a hablar de sus características. Es un juego de 3 a 5 jugadores, la comunidad dice que funciona muy bien a todos sus números y como mejor funciona es a 3 jugadores, con una duración aproximada de unos 45 minutos para mayores de 12 años, la comunidad dice que para mayores de 10 años y con un peso de 2,29, un peso medio ligero. Como ya hemos dicho, su creador es Michael Shed y las ilustraciones corren a cargo también de Michael Shed. ¡Qué sorpresa! Y está editado por Abacus Spy y Overplay. Vamos a irnos a las mecánicas del juego. Pues China es un juego de mayoría. Básicamente es un juego de mayoría. También aquí la BGG nos dice que también tiene un poco de draft, tiene un poquito de control de área, tenemos que ir creando rutas. Más o menos son las características del juego, pero su mayor mecanismo sería el control de áreas. Vamos a hablar un poquito ahora de su autor, de Michael Shed. Vamos a hablar de sus 3 juegos con mayor ranking en la BGG. Y estos son Coloretto, Web of Power, que es la reimplementación de este China, y Coloretto. Bueno, ¿de qué va este China? China es un juego donde tendremos que ir poblando todo China y tendremos que ir colocando nuestras casas en regiones. Al final, el que tenga la mayoría en esa región ganará más puntos y al final de la partida, el que más puntos tenga será el ganador. No solamente se obtienen los puntos a través de la mayoría, sino también a través de rutas, a través de diferentes objetivos que podemos hacer en el juego, también a través de los emisarios. ¿Queréis saber un poquito más de China? Vamos a ver cómo se juega. Bien, pequeñines, ahora vamos a explicar cómo se juega China. Lo vamos a pasar pirata. Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida. Vamos a hacer una partida para 3 jugadores. El jugador amarillo, el jugador verde y el jugador rojo. Simplemente hemos desplegado las fichas del jugador rojo. Los demás lo hemos dejado en la caja. Después ya saldrán, no os preocupéis. ¿Qué tenemos que hacer? Pues si somos 3 o 4 jugadores, cogemos este lado del tablero y somos 5 jugadores, le damos la vuelta al tablero para 5 jugadores. Si somos 5 jugadores, se quedan todas las cartas de regiones. Si somos 4 jugadores, se elimina una carta de cada región, ¿vale? Como veis hay 4 regiones, la amarilla, roja, verde y morada. Y si somos 3 jugadores, eliminamos 3 regiones, 3 cartas de región. ¿De acuerdo? Las regiones también, menos la morada, son 2. Zhao y Lu, por ejemplo, Han o Yang, etc. Esto sería la preparación. Luego, tenemos que coger de las regiones, coger y levantar 4 cartas boca arriba. Que estas serían las cartas que vamos a nosotros poder seleccionar cuando tengamos que robar cartas, ya que podemos robar tanto de las que están aquí en la reserva como visibles como de las que no del mazo principal. Tenemos aquí una serie de discos que después explicaré. Tenemos cartas de si pasamos más de 50 obtenemos esta carta y si pasamos no hay más de 50, ya nadie llega a 100 puntos en este juego. ¿Qué más tenemos que deciros? Pues la preparación de cada jugador. Cada jugador tendrá 20 casas que tendremos aquí y 9 emisarios. Uno de esos emisarios lo tenemos que coger y colocar en la zona de puntuación. Asignamos un jugador inicial que es el que se va a llevar la ficha del emperador, que la tendrá él y se la queda él para siempre, y cada jugador recibirá 3 cartas que se las pondrá en su zona de juego.
Bien, pues una vez explicado cómo se prepara la partida, vamos a ver ahora cómo se juega. Vamos a explicar ahora cómo se juega a China. En China, en nuestro turno podemos hacer dos cosas: o jugar carta o descartarnos de una carta y robar otra. Vamos a explicar cómo se juega una carta. Bueno, cómo se juegan cartas, mejor dicho, porque se puede jugar una, dos y hasta las tres que tienes en tu mazo, en tu zona de juego, más bien. Para jugar cartas sería colocar casas o colocar emisarios. Vamos a explicar primero cómo se colocan las casas. Pues tenemos aquí nuestras cartas, que podemos colocarlos o en la zona verde o en la zona naranja. La primera casa que se coloque en una región que esté vacía, solamente se usará una carta para ello y solamente se podrá colocar una casa. Con lo cual, imaginamos que cogemos Yang o Han, bueno, Yang, mira, lo ponemos Yang, descartamos esa carta y colocamos una casa y la colocamos en la zona que queramos, por ejemplo aquí. Una vez que hemos hecho esto, pues robamos hasta tener tres cartas, tanto de la zona, vamos a abrir un poquito, de la zona abierta como la del mazo. Por ejemplo, cogemos esta carta y así sucesivamente. Esto no se repondrá hasta que no, bueno, mejor dicho, cuando hayamos robado sí se repondrá, pero no se repone en el momento de que cogemos esta carta y se repone automáticamente, no. Hasta que no hayamos pasado el turno no se repone la mano, pero ya lo explicaremos después con más detalle. Vamos a centrarnos en colocar las casas. Bien, ahora podemos colocar, tenemos más cartas, tenemos estas tres cartas. Imaginamos que vamos a colocar otra casa. Como solamente tenemos naranjas, pues descartamos aquí en Zhao. ¿Y cuántas casas tenemos que poner? Una, porque es una región vacía. Colocamos y robamos. Bien. Ahora vamos a aplicar cómo se pueden colocar más casas. Si tenemos, por ejemplo, dos cartas de Zhao en este caso, podemos colocar hasta dos casas en esa región. Solamente se pueden colocar en una región, ¿de acuerdo? Porque no podemos colocar una en Zhao y otra en Qin, aunque haya casas. No, solamente podemos coger una zona y colocarla. ¿Tenemos dos cartas de Zhao? Pues colocamos dos casas donde queramos. Por ejemplo, así. Descartamos estas dos cartas y robamos hasta tener otras dos cartas. Vale. Imaginamos que nos vuelve a tocar y tenemos esta mano. Pues podemos hacer dos cosas. Podemos lanzar esta carta de Yang y colocar una casa, y luego, si tenemos dos cartas del mismo color, podemos utilizarlo como comodín de cualquiera de los colores, con lo cual gasto una para colocar esa carta y gasto dos cartas del mismo color, aunque sea de diferente, para colocarlo en otra, por ejemplo aquí. Bien, pues eso sería cómo se irían poniendo las casas. Como ya hemos explicado, si hay una región, pues se pone solamente una carta, porque no podéis poner más cartas. Si tenéis dos cartas, por ejemplo, podéis colocarlas y podéis utilizar hasta las tres cartas si dos las utilizáis como comodín. Explicado cómo se colocan las casas dentro de las regiones, vamos a explicar ahora cómo se colocan los emisarios. Vamos a explicar ahora cómo se colocan los emisarios. Los emisarios se colocan en las regiones donde ya haya una casa, se puede colocar emisario. Y podrá colocarse tantos emisarios como casas tenga el que tenga la mayoría en esa región, ¿vale? Por ejemplo, en Yang se pueden colocar hasta tres emisarios, que es el color mayoritario del rojo. En Zhao solamente se pueden colocar dos emisarios, porque es el color predominante. En Wei solamente se puede colocar uno y en Qi solamente se puede colocar uno. Entonces, por ejemplo, le toca el turno al jugador amarillo y lanza estas dos cartas. El jugador puede coger esas dos cartas y colocar tanto casas como emisarios. Imaginamos que queremos colocar dos emisarios y los colocamos aquí. Se pueden colocar emisarios en las regiones aunque no tenga
no tenga ningún tipo de edificación en la región. ¿De acuerdo? Simplemente se colocan esas dos cartas ahí, esos dos emisarios ahí, y pasa al turno. Roba y después le toca al siguiente jugador. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Pues hemos bloqueado cuántos emisarios pueden aquí, porque solamente pueden entrar dos y ya hay dos. Si el jugador rojo pusiera otra casa más, pues podría entrar otro emisario. Pues imaginaros que ahora lo pone el jugador amarillo, ya no podrían entrar más emisarios. ¿Qué más tiene este inconveniente? Por ejemplo, el jugador verde ha puesto una casa aquí. Pues imaginamos que le toca al jugador amarillo, le vuelve a tocar otra vez y quiere volver a lanzar, quiere ir a esta zona. Pues lanza dos cartas amarillas y con esto dice que quiere poner un emisario y una casa, ¿vale? Porque el emisario ya no podría entrar más de uno. Entonces, tampoco, en este caso también ha bloqueado el número de emisarios que pueden entrar en esa región. Hay mucho bloqueo en este juego de mayorías. Bien, pues he explicado cómo se entran las casas y cómo entran los emisarios. Vamos a explicar ahora, una vez que una región, imaginar, vamos a hacerlo así para explicarlos ahora. Una vez que una región esté completa, vamos a ver cómo se puntúa. Ya hemos explicado la primera acción, que era la de jugar cartas, ¿de acuerdo? Tanto para conseguir casas como emisarios. Ahora vamos a explicar la segunda acción del turno, que es si una región está completa, cómo se puntúa. Lo primero que tenemos que hacer es colocar un disco en esta región, para significar de que esta región ya está puntuada. Ahora, ¿cómo se puntúa en la región completada? Pues vemos quién tiene la mayoría de edificios. En este caso es el rojo. Entonces tenemos que ver cuántos edificios hay. Hay 1, 2, 3, 4 y 5. Pues el edificio rojo, el jugador rojo, cogerá y se añadirá 5 puntos. El siguiente jugador que está es el verde, pues cogerá los puntos que haya puesto el jugador con más edificios. Quiere decir con esto que el jugador verde puntuará las casas rojas colocadas. En este caso, el jugador verde colocará y ganará 3 puntos. Vamos a poner dos ejemplos más para que lo veáis. En este caso, por ejemplo, imaginamos que tenemos este aquí y este aquí. El jugador amarillo lo completa, se pone una ficha y miramos. Hay 5 casas y tenemos 2 rojos, 2 amarillos y una verde. Con lo cual hay un empate en la primera posición. Entonces el jugador rojo cogería 5 puntos y el jugador amarillo cogería otros 5 puntos. El jugador verde, que es el que está en la posición final, tendría que ver cuántos puntos obtiene. En este caso obtendría 2 puntos y se colocaría aquí. Vamos a hacer otro ejemplo, por ejemplo aquí. ¿Vale? Vale, vamos a colocarlo aquí. Para que no se... Vale, pues aquí tenemos ya colocado en Jam. Colocamos nuestro disco y vemos cuánto puntuamos. ¿Cuántas regiones hay? 2, 4, 6 y una 7. Pues el jugador rojo puntúa 7 puntos. El siguiente, ¿cuál es? El amarillo. Pues el amarillo puntuaría las casas rojas, que en este caso serían 4 puntos. Y el verde puntuaría las casas amarillas, que es las de la segunda posición, y ganaría 2 puntos. Esto es cómo se puntúan las regiones. Bien, explicado la puntuación, vamos a explicar la tercera parte del turno de un jugador. Otra opción que podemos hacer en nuestro turno sería, de nuestra mano, descartarnos una carta y robar una carta, repoblamos y pasamos el turno al siguiente jugador. Tan sencillo como eso. Bien, una vez explicado cómo funciona el turno en China, vamos a explicar cuándo se termina la partida y quién es el ganador. Vamos a explicar ahora cómo se acaba la partida y cómo se puntúa el juego.
El juego puede acabar de dos maneras: o que nos quedemos sin piezas y se acaba la partida, o que el mazo de robo le demos dos vueltas. Quiere decir que acabemos este mazo, cogemos el descarte, lo barajamos, lo volvemos a utilizar como mazo de robo, y en el momento que se acabe ese mazo se acabará la partida. Una vez que se haya acabado la partida, nos toca, es la hora de puntuar. Vamos a explicar las tres puntuaciones que hay en el juego, en el final del juego. Una serían las regiones incompletas, que se puntúan de la misma manera. Por ejemplo, nos vamos a Shu, que tiene 3 puntos, 3 casas, con lo cual obtendría el jugador amarillo 3 puntos. Lo ponemos aquí. Y los emisarios se pelean por estar en esa posición. Vamos a Qin, que Qin tiene la mayoría el jugador verde, obtendría 4 puntos. El jugador verde, 1, 2, 3 y 4. Y el jugador rojo obtendría 3 puntos, 1, 2 y 3. Y el último que nos queda es Wayne, que lo colocamos aquí, que tendríamos empate, con lo cual todos los jugadores obtendrían 6 puntos de victoria. Vamos a dejar de mover los peones y vamos a irnos a explicación. Vamos a dejarlos ya inmóviles. Ahora, he explicado cómo se puntúa. Una vez puntuado todas las regiones, vamos a puntuar, va a venir el emperador y se va a puntuar las regiones, para ir a la frontera, y va a puntuar por los emisarios, que son bastante importantes. Entonces, ¿cómo se puntúa? Pues aquí en el mapa tenéis, cada frontera tiene un número y lo hacéis si queréis por orden, para que no os confundáis. Lo colocamos aquí, el 1. Pues miramos cuántos emisarios hay. Tenemos, aquí tiene mayoría el rojo y aquí hay un empate. El rojo no tiene aquí presencia, con lo cual no contaría. Entonces la presencia la tiene el amarillo. ¿Y cuántos puntos obtendría? Obtendría todos los emisarios que hay aquí y todos los emisarios que hay aquí, con lo cual el jugador amarillo obtendría 5 puntos de victoria. Nos vamos por ejemplo aquí y vemos cuántos puntos tiene. En este caso hay 2 rojos, aquí tendría a mayoría el amarillo y aquí mayoría el rojo, con lo cual hay un empate. En el momento que hay un empate, los dos cuentan los puntos. En este caso, el jugador rojo y el jugador amarillo puntuarían 6 puntos de victoria. Nos vamos al 3 y vemos que aquí hay empate y aquí hay mayoría del verde. Pues el jugador verde obtendría 5 puntos de victoria, 3 y 2, y así sucesivamente. En el 4, pues aquí, como no hay emisarios, no se puntuaría esta región. En el 5, aquí no hay emisarios, no se puntuaría esta región. Y así sucesivamente iremos viendo todas las regiones y puntuando los emisarios. Y lo último que nos queda por ver es los caminos. ¿Cómo se puntúan los caminos? Se tiene que puntuar el camino. Para puntuar un camino tiene que estar al menos 4 casas colindantes. Si no, no se considera un camino. Por ejemplo, este verde sería 1, 2, 3, 4 y 5. Pues obtendría 5 puntos de victoria. Por ejemplo, si cogería así, no se puede puntuar una misma casa 2 veces. No puede hacer 1, 2, 3, 4, 5, no. Tiene que coger simplemente una dirección. Si por ejemplo esto fuera así, vamos a cambiarlo así, pues podríamos hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos obtendría el jugador rojo. Bien, estas son todas las maneras que tenemos de puntuar en China. Ahora lo último que me queda por explicar es una pequeña variante que también le da bastante injundia al juego. Lo último que nos queda por explicar es la variante de fortificaciones. Al principio de la partida obtendremos esta fichita, cada uno de los jugadores, la fichita rectangular, y tendremos otra pieza más. Ya tendremos los emisarios, tenemos las casas y además tendremos esta fichita de fortificaciones. Y se jugaría igual. Imaginemos que queremos poner aquí queremos poner esa fortificación, pues gastamos una carta naranja, colocamos esta fortificación, y si imaginamos que queremos gastar otra carta, pues ponemos un emisario de color verde, que somos nosotros, ¿vale? Y esta ya tenemos la fortificación. Recordar que solamente se pueden realizar por turno, y en una región dos casas o 2 piezas como mucho. No se pueden colocar más de 3.
Bien, una vez hecho esto, pues le tocaría, por ejemplo, al jugador a rojo, que si gasta otra carta naranja, podría aprovechar y colocar aquí su fortificación, su casa, o fastidiarte a ti. Entonces lo que más se recomienda es que en vez de hacer esa jugada, el jugador verde cogiera y gastara esas dos cartas, una en colocar la fortificación y otra en colocar la casa. ¿Para qué sirven las fortificaciones? Porque nos dobla la puntuación a la hora de puntuar un camino. Este camino sería 1, 2, 3, 4 y 5, pues nos marcaría 5 puntos. Pero como tenemos esta fortificación, en vez de 5 puntos, nos obtendríamos 10 puntos de victoria. Y esto ha sido... Y me alejo un poquito para que entre en pantalla. Esto ha sido China. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!